Ok, Dios les bendiga. Estamos en este día con el estudio Mateo 14. Y en este momento estamos hablando sobre Quiero hablar sobre tres hombres. El primero Herodes, el segundo Juan el Bautista, el tercero nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasa? Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 de Mateo. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Quiero hablar sobre varias cosas aquí. Primero, Herodes era un hombre que se amaba a sí mismo, que lo que hacía lo hacía para él, ¿verdad? Era un hombre amador de sí mismo. Y por lo tanto, como fue reprendido por Juan el Bautista, que Juan el Bautista era un hombre que buscaba, hacía la voluntad del Señor, por lo tanto amaba a Dios. Y entonces, al hacer la voluntad de Dios, se encontró con un hombre que se amaba a sí mismo, por lo tanto, este hombre lo mandó matar. Y luego tenemos a un tercer personaje, que es nuestro Señor Jesús, que tenemos que ver que también estaba de parte de Dios, pero el punto principal es que los hombres que están aquí en esta escritura son de diferentes actitudes, diferentes formas. ¿Por qué? Porque dije, Herodes se amaba a sí mismo, Juan el Bautista amaba a Dios, amaba lo que Dios le decía, amaba hacer la voluntad del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, amaba a la gente. Porque dice la palabra del Señor que Juan el Bautista le predicó una verdad. Le dijo una verdad. Y esta verdad que hacía él por causa de que le gustaba hacer la voluntad del Señor, decir lo que tenía que decir para poder cumplir con la voluntad del Señor. Esa verdad le granjeó que Herodes lo mandara a decapitar. Pero en realidad no fue Herodes. La Biblia dice que lo quería matar. Y luego dice que la que fue y terminó el trabajo fue Herodías. Y dice que la hija de Herodías. Y dice la palabra del Señor que Herodes se entristeció. ¿Por qué se entristeció Herodes? Posiblemente porque él pensó que la muchacha le iba a preguntar algo más inteligente y le pidió nada más la cabeza de Juan el Bautista. Porque la Biblia misma dice que Herodes ya intentaba matarle, pero no lo hacía porque tenía al pueblo que pensaba que Juan el Bautista era un profeta. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, finalmente Juan el Bautista, fue decapitado por causa de que predicar la verdad, pararse por causa de amar a Dios y predicar una verdad, le granjeó que se ganara que lo decapitaran. Y luego viene la otra parte, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo yéndose al desierto, como buscando meditar, como buscando orar después de que le habían dado el aviso de que a Juan el Bautista lo habían decapitado. Y dice la palabra del Señor en el 14, el verso 14. Voy a leer desde el verso 12, 14, 12. Dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús de que Juan el Bautista había muerto. Y oyéndolo, Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades.
Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermo. Entonces, el Señor Jesucristo se apartó muy seguramente para poder relajarse, para poder calmarse, para poder meditar y poder enlutar a Juan el Bautista. Pero la gente lo siguió, porque la gente posiblemente estaba conmocionada, posiblemente la gente estaba preguntándose qué iba a pasar. Y dice que él tuvo compasión de ellos. Es muy claro en el verso, en el verso 14, capítulo 14, verso 14. Dice, saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermo. Entonces, hay tres hombres aquí. Juan Herodes, que se llamaba a sí mismo, por lo tanto hasta tomó la mujer de su hermano. Y luego Juan el Bautista, que este hombre amaba a Dios, por lo tanto daba el mensaje y tenía celo por Dios, porque recordemos que Juan el Bautista venía con el espíritu y el fervor de Elías, que Elías tenía un celo vivo por el Señor. Entonces también Juan el Bautista tenía un celo por las cosas del Señor, por la verdad. Y luego el Señor Jesucristo también viene y él trata de apartarse a orar para tener un tiempo, calmarse, relajarse. Pareciera que eso es lo que estaba haciendo, porque al ir al desierto es que te vas tú a calmar, buscas un tiempo a solas. Pero la gente lo siguió hasta donde él estaba. Y él no le dijo, déjenme solo, no quiero saber nada de nadie. No, él enfrentó la situación. Él buscó a la gente y no nomás no les dijo eso, sino que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos de ellos. Entonces aquí tenemos que ver un mensaje para todos nosotros. ¿Quiénes somos o qué es lo que eres tú? ¿Te amas a ti mismo y haces las cosas para ti nada más? ¿Te atreves hasta a tumbar a algún hermano, hasta ofender a alguien porque tú quieres quedar bien? ¿O eres como Juan el Bautista, que se atreve a pararse por Dios, que se atreve a decir la verdad por Dios, que no tiene temor de lo que la gente dice? Una de las cosas más importantes de un profeta verdadero es no decir las cosas por lo que la gente dice, o porque va a sonar bonito para la gente. Un hombre de Dios debe buscar y procurar ciertamente con todo su fervor hacer que la palabra sea adornada lo mejor que se pueda, tratar de dar una buena palabra. Pero hay un momento en el cual el hombre de Dios tiene que hablar lo que tiene que hablar y no tiene que pensar en que la gente se va a sentir mal, en que la gente, si esto que voy a decir, la gente me va a seguir apreciando, sino que tiene que aprender a hablar lo que tiene que hablar como lo va a hablar. Entonces, no solamente para los profetas, sino que nosotros como personas, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, muchas de las veces hacemos las cosas para la gente. Cuando hacemos las cosas, podríamos estar pensando en lo que la gente dice. Entonces, tú eres como Herodes, que hace las cosas para la gente, o que lo haces para ti mismo, porque este hombre es lo que hacía, era similar a Saúl. Saúl hacía las cosas para que la gente lo viera. ¿Verdad? Él le dijo a Samuel, cuando Samuel le dijo que el rey no había quitado, Samuel dijo, nomás no me dejes quedar mal en frente de los ancianos, hónrame delante de los ancianos. Entonces, muchas de las veces pensamos más en lo que piensa la gente que en lo que piensa Dios. Y eso es algo grave, es algo que tenemos que cambiar. ¿Qué piensa Dios de mí? Entonces, Herodes no mataba a Juan el Bautista porque le tenía miedo a la gente. Y luego se amaba a sí mismo, que llegó hasta acostarse con su propia cuñada. Y luego entonces viene Juan el Bautista, que él
no estaba con la gente, sino con Dios. Y una de las cosas que más se dice de los profetas como Juan el Bautista, el Señor Jesús también, y muchos otros como Jeremías en el Antiguo Testamento, es que estos profetas hablaban de los símbolos patrios, es decir, no temían ir en contra aún de su propia nación. ¿Cuántas veces no estamos enamorados de nuestra nación? Yo soy mexicano, nací en México, vivo en Estados Unidos, pero muchas de las veces nosotros estamos tan nacionalizados, tan enamorados de nuestra nación, que no nos atreveríamos a decir nada en contra de ella, o algo que ofenda. Y no, a veces no porque no sentimos que sea la realidad, sino porque a veces pensamos, si digo, se va a enojar aquel, va a sentir que estoy ofendiendo su nacionalidad. Y a veces tenemos que aprender a explicar por qué hay algo que está mal en nuestro país, por qué hay algo que está mal en lo que se está haciendo en nuestra cultura. Decían en una ocasión que nuestras raíces en Latinoamérica, hablando de México y otros países de Latinoamérica, que por ejemplo hablan de México diciendo, México se va a volver a ser, o a ser va a ser un país renaciente, un país importante el día en que vuelva hasta sus raíces, hablando de las raíces mayas, las raíces del tiempo antiguo, los aztecas, ¿eh? Y la verdad es que no saben ni lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque estas gentes eran gentes que Dios precisamente permitió que su civilización cayera porque estaban completamente corrompidas, cometiendo genocidios, cometiendo asesinatos, sacrificios de hombres y mujeres, niños, jovencitas de 15 años, eran sacrificadas a los dioses. Entonces, la recuperación de cualquier pueblo en cualquier parte del mundo no está en volver a sus antiguas raíces, sino en volver a la raíz primordial que inició en el principio, que dice, Dios creó los cielos y la tierra, o sea, volver a Dios, volver a su palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas de las veces al servir a Dios vamos a tener que ir en contra de nuestra propia nacionalidad, de nuestra propia gente, de nuestra propia familia, nuestros propios, a veces de nuestros propios intereses personales. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene un patrón y ese es el que tenemos que seguir. Entonces, la última cosa es que el Señor Jesús tuvo compasión de la gente. Entonces, nosotros estamos teniendo compasión de la gente. Debemos de procurar, en cuanto esté de nuestra parte y podamos, tener compasión de la gente, hacer las cosas para la gente. Muchas de las veces, al hacer las cosas para la gente, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que aprender a vivir a veces para la gente. Y por supuesto, todo esto tiene sus propios parámetros, sus propias disciplinas, sus propios orden, el propio orden en el cual una persona, pues usted no la va a no va a tener compasión más allá de lo que no debe tener compasión. ¿Verdad? Usted, si alguien le dice sácame de la cárcel y es un ladrón, no lo va a soltar. Pero tenemos que aprender a tener compasión de las personas y buscar ayudar al que se deje ayudar, darnos, y muchas de las veces tenemos que darnos para las personas, ¿verdad? Ser esforzados en dar un consejo, ser esforzados en ayudar, a lo mejor a veces también económicamente, ser esforzados en viajar por una persona, para que las personas sean beneficiadas, ya sea con una palabra, con un apoyo, con un consejo. Entonces debemos de darnos por las personas, eso es tener compasión de ellas. El Señor Jesucristo multiplicó los peces aquí en esta parte, hizo sanidades, ¿verdad? En los siguientes versículos, y dice que la gente se le acercaba y buscaban tocarle el manto, y él dejó que le tocaran su manto, y dice que todos los que le tocaron fueron sanados, porque la bondad del Señor estaba abundante. Así que Dios es bondadoso y nosotros tenemos que también tener bondad. Dios los bendiga.